Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Ursula von der Leyen quiere una Unión Europea más fuerte en sanidad, lo ha dicho en su discurso sobre el estado de la Unión, mientras en Europa precisamente los países empiezan a ver con resignación, cierta resignación, cómo llega la llamada segunda ola de COVID-19. En España el Gobierno quiere alumbrar una ley con la que dar paz y descanso, si es que se puede, a las víctimas y a los familiares de las víctimas del franquismo. Analizaremos también los acuerdos de Israel con los países del Golfo anunciados a bombo y platillo por Donald Trump y despediremos nuestro informativo con el aniversario de la independencia de México. Todo esto y mucho más, comenzamos como siempre con nuestros titulares. Ursula von der Leyen apuesta por una Unión Europea más fuerte en materia de sanidad y propone que los Estados miembros cedan competencias. Polémica por la falta de test de COVID-19 en el Reino Unido, mientras Irlanda presenta un plan para convivir con el coronavirus durante los próximos 6 meses. Comienza la tramitación del anteproyecto de ley de memoria democrática, una iniciativa del gobierno español para reparar las injusticias del franquismo. Las autoridades griegas han detenido a 5 migrantes como los responsables del incendio en el campo de Moria. Por el momento siguen buscando a un 6º responsable. Acuerdo entre Israel y los países del Golfo, Emiratos Árabes y Bahrein. Baza electoral de Trump que en los territorios palestinos consideran como alta traición. La respuesta a la pandemia ha dominado buena parte del discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen ha iniciado su intervención recordando a los que lucharon en primera línea. A todos los trabajadores que día y noche, semana tras semana, tomaron riesgos por todos nosotros. Su empatía, su coraje y su sentido del deber nos inspiran. Y me gustaría iniciar este discurso rindiéndoles un homenaje. Recordó después a los médicos rumanos que viajaron a Italia los esfuerzos por reunir material sanitario. En su opinión, ha llegado la hora de que los Estados miembros cedan competencias en materia de sanidad. Logramos todo esto sin tener todas las competencias. Así que para mí está muy claro que necesitamos construir una Unión Europea de la Salud más fuerte. Es hora de hacerlo. Von der Leyen también habló de la recuperación económica e hizo un llamamiento para que todos los Estados miembros adopten el salario mínimo. Un salario mínimo bien negociado asegura puestos de trabajo y crea equidad tanto para los trabajadores como para las empresas que realmente los valoran. Así que, honorables eurodiputados, el salario mínimo funciona y el trabajo debe estar bien remunerado. La Comisión Europea también apuesta por una unión más verde. Quiere aumentar la reducción de gases de efecto invernadero hasta el 55% de aquí a 2030. Irlanda ha presentado un plan para convivir con el coronavirus durante los próximos 6 meses. Tiene 5 niveles de alerta. Por el momento el país está en nivel 2, lo que supone la apertura de escuelas, restaurantes, pubs y gimnasios. Aunque en Dublín, donde los casos han multiplicado por 10 en los últimos 2 meses, las reglas son más estrictas. El caso sospechoso de COVID del ministro de Salud obligó al gobierno en pleno a aislarse. Tras dar negativo, los ministros se han fotografiado juntos para mostrar que todo va bien. En el Reino Unido, el enfado crece ante la escasez de test de COVID, hasta el punto de que el gobierno ha decidido dar prioridad a los enfermos y los ancianos. Muchos británicos con síntomas, algunos en sectores clave como la educación, se quejan de que no pueden obtener una cita para realizar un test o que el centro más cercano está a cientos de kilómetros de distancia. La mayoría de la gente puede hacer la prueba cerca de su casa, se defiende el ministro de Salud. La distancia media hasta el centro de test es ahora de 9 kilómetros, frente a los 10 de la semana pasada. Pero toda la Cámara sabe que nos enfrentamos a desafíos y estamos trabajando para arreglarlos. Los colegios europeos han reabierto casi al unísono, pese a que la COVID-19 avanza con fuerza y está obligando a algunos países a tomar de nuevo medidas. La OMS advierte de que el cierre de los centros escolares debería ser el último recurso.
Cuanto más tiempo permanezcan cerradas las escuelas, más perjudiciales serán las consecuencias, especialmente para los niños de los entornos más desfavorecidos, que además de aprender, dependen de la escuela para la salud, la seguridad y en algunos casos la nutrición. Suecia va a levantar una de las pocas restricciones impuestas, la prohibición de las visitas a las residencias de ancianos, donde se han registrado la mayoría de las muertes por la epidemia. El modelo sueco, sin prohibiciones y basado en la responsabilidad individual, ha sido y sigue siendo objeto de debate. Desbordados por la COVID-19 antes del verano, ¿estarán los servicios hospitalarios listos para responder esta vez? Es una pregunta recurrente entre los trabajadores de la salud. A finales de julio, la unidad de cuidados intensivos de este hospital, ubicado en la ciudad francesa de Lyon, experimentó el repunte de los ingresos. Ahora los pacientes son los jóvenes. Es evidente que hay más pacientes jóvenes de COVID-19, por lo que comenzamos a ver más jóvenes en las unidades de cuidados intensivos. Esto es tal vez solo un reflejo de que ahora la situación de la COVID es un poco diferente. Estamos preocupados por estar saturados por la segunda ola, aunque estamos mejor preparados porque ya sabemos qué esperar. Los hospitales de Lyon dicen que están dotados de material médico suficiente para al menos 10 semanas, además de un aumento del número de camas en las UCI. A pesar de saber lo que se avecina, la incertidumbre permanece. Existe este miedo a sobrepasar el límite porque no sabemos aún cuántos pacientes tendremos ni cuán grande será la segunda ola. Por lo tanto, las dudas y la tensión siguen aquí. Las unidades de monitoreo de los hospitales de Lyon siguen de cerca la evolución del coronavirus. Hacen un seguimiento diario de los principales indicadores de la pandemia, como la proporción de la población afectada por el patógeno. Las cifras son más altas en París, Lyon y Marsella, en comparación con la media en Francia. El número de pruebas realizadas también ha aumentado, pero la tasa de positividad es mayor en los centros urbanos. En cuanto a las curvas del número de hospitalizaciones y de personas en cuidados intensivos, están repuntando lentamente en el país, pero siguen estando lejos de los niveles en el pico de la crisis. Por lo tanto, los hospitales de Lyon han decidido evitar en la medida de lo posible suspender sus actividades no relacionadas con la COVID-19. Aunque el número de casos aumenta en proporciones menores que en la primera ola, según los especialistas, sin embargo, las proyecciones muestran que el aumento podría ser exponencial y llevaría un mayor número de pacientes a las unidades de cuidados intensivos, especialmente en invierno. Por esa misma razón, los médicos insisten en mantener las medidas sanitarias para evitar una catástrofe. A Lyon, Guillaume Petit, pour Euronews. 3 días de huelga estudiantil en España. Desde este miércoles y hasta el viernes, los estudiantes han sido llamados a apoyar un paro general para protestar por las condiciones de la vuelta a los centros educativos este curso y para reivindicar medidas de seguridad y prevención ante la actual pandemia. El principal día será este jueves, en el que el sindicato de estudiantes ha hecho un llamamiento para realizar protestas y movilizaciones en más de una veintena de ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Vitoria. Entre otras demandas, se pide una disminución del número de alumnos por aula y la contratación de más profesores, personal sanitario, profesionales de psicología y de limpieza, con los que garantizar que todas las clases sean presenciales, precisamente otra de sus solicitudes. Acabar con los vestigios, herencias e injusticias del franquismo en nombre de la democracia. El gobierno español ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de memoria democrática, una extensa normativa que transformará en un cementerio civil el Valle de los Caídos, donde estuvieron los restos del dictador Francisco Franco desde su muerte hasta el año pasado. Estará protegido por patrimonio nacional y allí reposarán fallecidos de los dos bandos durante la guerra civil. También contempla identificar a los miles de víctimas de la contienda y del franquismo que yacen en fosas comunes. Se calcula que son alrededor de 30.000 y se creará un banco de datos de ADN para facilitar su identificación. Una nueva Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo investigará las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo.
Los juicios sin garantías de la dictadura, en los que se condenó a muerte o se encarceló a los juzgados, serán declarados nulos de pleno derecho. Y se prohibirán las asociaciones sostenidas con recursos públicos que promocionen o enaltezcan a figuras dictatoriales. Las multas pueden llegar a los 150.000 euros. El proyecto, al que le queda por delante todo el recorrido parlamentario, puede levantar muchas ampollas en un país al que le cuesta saldar cuentas con su propio pasado. 6 migrantes han sido los culpables de tanta destrucción. La policía griega ha detenido este martes a 5 de ellos por haber provocado el incendio que arrasó el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Se está buscando actualmente al sexto, que ya está identificado. Para las autoridades griegas nunca hubo ninguna duda, el incendio había sido claramente provocado. Ahora buscan a los posibles autores morales. Les aseguro que al final prevalecerá el orden, la seguridad, la salud pública y la normalidad. Moria se suma a la lista de preocupaciones que arrecian Europa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha sido el último en visitar la isla. Ha expresado solidaridad tanto con los migrantes como con la población de Lesbos. Esta es una situación difícil, muy compleja, pero en nombre de la Unión Europea me gustaría decir que me niego a ignorar el reto de la inmigración. Este es un reto común europeo. Ante el malestar y la preocupación de algunos ciudadanos que tienen miedo de que el traslado de los migrantes provoque un aumento del vandalismo en la zona, decenas de manifestantes han salido a la calle en Lesbos para apoyar las protestas de los refugiados. Me solidarizo con la petición justa que hacen los refugiados al querer llegar a sus países de destino para poder reconstruir sus vidas. Compartimos la petición tanto los habitantes de Lesbos como los refugiados para salir de esta situación que es muy mala, estresante y ha arruinado la economía. Por el momento, solo el 6% de los 13.000 migrantes se han trasladado al nuevo campo, mientras los primeros refugiados acogidos por el gobierno alemán han llegado al país. Alemania acogerá hasta 1.500 refugiados del campo de Moria en la isla griega de Lesbos. Se tratará principalmente de familias con hijos. El anuncio de Berlín llega tras la presión ejercida por los partidos de izquierdas, los de oposición y el gobernante SPD, socio de coalición del bloque conservador de Angela Merkel, que exigían al Ejecutivo ir más allá ante la dimensión de la catástrofe humanitaria en Moria. Cerca de 13.000 refugiados están sin techo desde el terrible incendio que hace una semana arrasó el campamento. Las autoridades alemanas, junto a las francesas, ya se habían comprometido a acoger al grueso de un grupo de 400 menores. Alemania a unos 100 o 150 niños no acompañados. En dicho acuerdo, otros 8 países europeos abrían sus puertas para acoger al resto de los menores. Además, en Alemania varios estados federados y ayuntamientos se han mostrado dispuestos a acoger a más refugiados de Moria. Casi un mes después de su envenenamiento, el opositor ruso Alexei Navalny ha mandado un mensaje tras mejorar su estado de salud. Su primera foto fuera del coma y sonriendo, rodeado por su familia. Hola, soy Navalny y os echo de menos. Estas han sido sus primeras palabras a través de las redes sociales. Aunque asegura que su estado no le permite hacer casi nada, en la última jornada pudo respirar durante todo el día sin asistencia médica. Hace tan solo una semana, los médicos del prestigioso hospital alemán donde el opositor se encuentra ingresado indicaron que había despertado del coma inducido y podía levantarse a ratos de la cama. Tras sufrir un colapso en un vuelo entre Siberia y Moscú, Navalny fue trasladado a Alemania para ser tratado en el hospital de la Charité. Los análisis que se le han realizado han señalado que fue envenenado con una sustancia del grupo Novichok, un resultado que ha sido comprobado por pruebas toxicológicas realizadas en Francia y en Suecia. Esta información aumenta la tensión sobre el caso Navalny, que ha desatado una tormenta diplomática entre Rusia y los países europeos, especialmente con Alemania.
Acuerdo histórico entre Israel y dos países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. La firma en la Casa Blanca responde a una alianza frente a Irán ante el repliegue en Oriente Próximo de Estados Unidos. Con los llamados acuerdos de Abraham, Trump se apunta a una baza electoral. Emiratos y Bahrein se convierten en el tercer y cuarto país árabe que establecen relaciones diplomáticas con Israel después de Egipto y Jordania. Esta tarde cambiamos el rumbo de la historia. Tras décadas de división y conflicto, marcamos el amanecer de un nuevo Oriente Medio. Gracias a los líderes de estos tres países, damos un paso hacia un nuevo futuro para que gentes de todas las religiones y orígenes vivan unidas en paz y prosperidad, declaró el presidente Trump. Pero no todo han sido sonrisas y apretones de mano. Tras la firma del acuerdo, las protestas se han sucedido en Washington y en los territorios palestinos, donde los acuerdos negociados por Estados Unidos se consideran como alta traición. Y mientras se firmaban los acuerdos, 2 cohetes eran lanzados desde Gaza a Israel, dejando al menos 2 heridos. Con el acuerdo recién firmado se rompe el boicot árabe que pesaba sobre Israel desde hace más de 7 décadas. Entre tanto, la incógnita es qué hará Arabia Saudí. La Organización Mundial del Comercio se ha pronunciado dando la razón a China frente a Estados Unidos. En un comunicado emitido este martes ha sentenciado que los primeros aranceles que Washington impuso a Pekín entre 2018 y 2019 son ilegales. La resolución supone un duro golpe a la política comercial de Donald Trump y no ha sentado bien en Washington. A modo de respuesta, el gobierno estadounidense ha reiterado la necesidad de reforma de esta institución. Además, ha asegurado que es totalmente inadecuada para poner fin a las nefastas prácticas de China. El mandatario estadounidense dio el pistoletazo de salida a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo en 2018. A lo que China respondió con tarifas similares contra productos estadounidenses. Para justificar su decisión, la organización ha asegurado que Estados Unidos no ha podido señalar por qué los aranceles debían exceder los límites establecidos desde Ginebra. Esto supone una primera resolución, pero todavía quedan más casos. Sobre la mesa se encuentran la batería de aranceles impuestos no solo al país asiático, sino también a la Unión Europea. Retengan este nombre, Yoshihide Suga es el nuevo primer ministro de Japón, el hombre que tiene la difícil misión de sustituir a Shinzo Abe tras su retirada por problemas de salud. 48 horas después de haber sido elegido líder del Partido Liberal Demócrata, Suga ha obtenido el apoyo de ambas cámaras del Parlamento para liderar el gobierno. Shinzo Abe recibió un fuerte aplauso de los legisladores cuando acudió a votar. Suga fue durante años un fiel servidor de Abe, con quien fue jefe de gabinete y ministro portavoz. De él se espera una política de continuidad, como muestra el hecho de que mantiene 11 ministros del anterior gobierno. En cuanto a Shinzo Abe, se ha convertido en un clásico que ha batido récords de longevidad al frente de Japón. A finales de agosto anunció su dimisión debido a complicaciones relacionadas con una enfermedad inflamatoria del intestino que sufre desde su juventud. México se sumerge en un capítulo oscuro de su historia, el del tráfico de esclavos en la segunda mitad del siglo XIX. Los expertos han confirmado que este barco, cuyos restos reposan ante el puerto de Sisal, servían para trasladar esclavos mayas a La Habana, en una época en la que el gobierno mexicano ya había prohibido la esclavitud. El hallazgo de este naufragio evidencia el tráfico de esclavos como tal, porque sucede meses después de que el presidente Benito Juárez emitiera el decreto en donde abolía la esclavitud en México. Este barco de vapor se utilizó para llevar a los indígenas mayas capturados durante una rebelión, conocida como la Guerra de Castas, a trabajar a los campos de caña de azúcar en Cuba. La historia de este naufragio, ocurrido en 1861 y en el que murieron decenas de personas, fue transmitida de generación en generación, permitiendo la localización del barco. De estas personas que viven en el puerto y que vieron cómo subían a los indígenas mayas como esclavos, le contó a su hijo y este a su vez al nieto. Lo que tenemos que hacer para realmente hacer justicia es buscar a los descendientes y tratar de buscar
la manera en que sepan que son descendientes de estas personas. Los restos del barco guardan huellas de un fuego a bordo. Todo indica que sus calderas explotaron, provocando la tragedia en estas aguas cristalinas y plácidas del Yucatán mexicano. Hasta aquí llega este informativo. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos despedimos con nuestro No Comment del día y ese aniversario de la independencia de México. Nos vemos en una próxima ocasión.